Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor. Hoy venimos a ti con la necesidad de aprender cómo debemos luchar, batallar para obtener nuestra tierra prometida. La promesa que tú hiciste, Señor, de tener una naturaleza nueva, una naturaleza divina que tú nos diste. Señor, enséñanos quiénes son nuestros enemigos y cómo combatirlos. Enséñanos a permanecer firmes y valientes como lo hicieron tu pueblo cuando entró, sabiendo que tu voluntad es que conquistemos esa tierra prometida. Muchas gracias, Señor. En tus manos estamos, que la semilla de tu palabra penetre profundamente en nuestros corazones y demos fruto al 100 por 1 en el nombre de Jesucristo. Amén. Buenas noches. Qué gusto de estar juntos de nuevo. Pues vamos a compartir el tema de esta reunión, que tiene que ver con, pues, lo mismo, ganar la tierra prometida. ¿De dónde sale esto? La semana pasada vimos los versículos en los que estamos fundamentando esto de luchar para conquistar la tierra prometida. Veíamos que para ganarla es necesario batallar. ¿Por qué? En un momento vamos a ver. Primero veamos en segunda de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y aquí está quién es el enemigo, y vamos a ver cómo se manifiesta. Cada uno tiene diferente forma de aparecer en contra nuestra, y eso es lo que vamos a tratar esta noche. En primer lugar, para esto, sabemos que cada persona nacemos con la naturaleza antigua, la naturaleza pecadora, en lo que le llama la Biblia también el hombre viejo, le llama naturaleza de pecado, el pecado que mora en mí, decía Pablo. También necesitamos saber que todo cristiano tiene dos naturalezas. Cuando eres creyente, cuando confesaste a Jesucristo en tu corazón y lo recibiste como tu Señor, habiéndote arrepentido de todos tus pecados, porque sabes que al morir vamos a la presencia del Señor aún, y tarde o temprano seremos juzgados conforme a los mandamientos del Señor. Si mentiste, si robaste, si adulteraste, aún con tu pensamiento y tantas otras cosas, si codiciaste, si no honraste a tus padres, los desobedeciste, te burlaste, te resististe, hubo rebeldía contra ellos, sabes que serás condenado, y el único destino que habla la Escritura es el infierno. Por lo tanto, cuando recibiste a Jesús en tu corazón, recibiste también una nueva naturaleza, recibiste también el Espíritu de Dios para vivir. Tu cuerpo pasa a ser un templo, tu espíritu está en comunión con el Espíritu Santo. Puede estarlo si tú te dedicas a escucharlo, a buscarlo, a entender a través de su palabra. Decía entonces, volviendo a la imagen, todo cristiano tiene dos naturalezas y cada una está peleando por el control de tu vida, el control de tu voluntad, de tus pensamientos. Hay una batalla entre la naturaleza vieja y la naturaleza nueva en la vida del creyente, de todo creyente. Sea que tengas mucho tiempo, que tengas poco tiempo, siempre está ahí la naturaleza tratando de volver a conquistar. Si tú te descuidas, aunque hayas avanzado, aunque tu naturaleza nueva tomó el control, tomó el lugar en tu vida, puedes perderlo porque te enfrías, y la naturaleza antigua y las tentaciones del maligno llegan para conquistar de nuevo el territorio perdido. Ahora dice acá en la imagen, sigo, en un momento de tiempo, una de estas naturalezas está en control, porque no pueden estar las dos en control al mismo tiempo. Es un error trágico pensar que al nacer de nuevo, automáticamente la naturaleza vieja se radica.
o muere. Es un proceso continuo de llevarla a la cruz, de hacer morir a la carne, al viejo hombre en la cruz. Ahora, por otro lado, esas dos naturalezas del cristiano, y vuelvo a repetir, naturaleza vieja, la carne, el viejo hombre, el viejo yo, también se refiere así, peleará contra la naturaleza nueva, resistiéndose al espíritu, al nuevo hombre, al nuevo yo. Ahora, eh, la Biblia dice, el versículo 5, el capítulo 5, versículo 17 de Gálatas, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Ahí está. Esta es la base bíblica para afirmar lo que he estado comentando. En Gálatas también, 5:17, dice, a la naturaleza pecadora le encanta la maldad, vive de la maldad, se goza en la maldad, que es lo opuesto a lo que desea el Espíritu Santo. Y el Espíritu nos da deseos opuestos a la naturaleza pecadora. Estas dos fuerzas pelean constantemente la una contra la otra y nuestras decisiones nunca están libres de este conflicto. ¿En dónde se toman las decisiones? Pues las decisiones normalmente se toman en la voluntad. ¿Influye quién? Los pensamientos, las emociones, el, la carne, por supuesto, las pasiones que hay en la carne. Bien. Ahora, volviendo al tema que estamos tratando hoy, dijimos que hay 7 enemigos por vencer. Se describen también en la Escritura, en Deuteronomio, cuando dice Jehová, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Atención a esto. Esa tierra prometida para nosotros es la nueva naturaleza que debe dominar, que debe controlar, que debe imponerse para seguir lo que nos manda el Espíritu. ¿En dónde dice? En la palabra de Dios nos dice el Espíritu. Siempre va a estar conforme a la palabra y cada caso, cada circunstancia, debemos buscar qué es lo que Dios dice, qué es lo que el Espíritu dice. Puesto que vive en nosotros, tenemos la oportunidad de estar orando y escuchando su voz. Pero fíjense en esto, esas 7 naciones son mayores y más poderosas que tú. La vieja naturaleza es muy poderosa, está muy arraigada. Estamos acostumbrados a eh, dejarnos llevar por la carne, dejarnos llevar por esas pasiones, por el pecado que mora en mí, como decía Pablo, el pecado que mora en mí. También el versículo 2 nos dice, y Jehová tu Dios las haya entregado. Tenemos la victoria de parte de Dios. Ya está, Dios sí quiere que conquistemos, sí quiere que ganemos esa tierra prometida, que nuestra naturaleza nueva, o la naturaleza de Dios nueva en nosotros, conquiste lo antiguo. Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, eso también nos habla de pelear, hay que derrotarla a cada uno de estos enemigos que son parte de la antigua naturaleza. Las destruirás del todo, no harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. No pueden convivir las dos naturalezas, o está una o está la otra, o el pecado o el espíritu, porque ambos son opuestos. El espíritu dice una cosa, el pecado dice todo lo contrario. El pecado te llama al placer, el espíritu a la santidad. Así es que es muy importante que sepamos que Dios nos dio todo lo que necesitamos para que esa nueva naturaleza viva completamente, llenando todo nuestro ser. Pero hay que pelear, hay que derrotar. Bien, hablamos aquí de 7 naciones y esta es una distribución en la tierra prometida de cómo estaban distribuidos. Disculpen que la mejor imagen que conseguí es esta, que está en inglés, los nombres, pero lo podemos ver. El 1 es los eteos. Estas son las 7 naciones. Los eteos, donde aparece el número 1, que está en la parte del norte de Israel, de la tierra prometida, y en la parte sur también. Los gergeseos, que esos están cerca del
el lago, ahí aparecen los jebuseos, los amorreos, que tienen dos lugares en donde estaban los amorreos, aparece aquí como amorrites. Entonces, hay dos lugares. Los cananeos en el número 4, los fereceos en el 5, los heveos en el 6 y los jebuseos en el 7. Esas son las 7 naciones de Canaán. A esas son a las que se refiere Deuteronomio, que son las que tenemos que derrotar o tenían ellos que derrotar. Para nosotros también tienen un significado. Recordemos también que la Biblia nos enseña que estos enemigos fueron permitidos por dos razones básicas: enseñar al pueblo cómo batallar y probar su fe y obediencia. A nosotros no podemos disfrutar de la paz y de la seguridad que buscamos mientras no luchemos contra lo que nos roba esa paz y ese gozo. Y también para probar la fe y la obediencia. ¿Qué tanto confiamos en Dios y qué tanto estamos dispuestos a hacer lo que Él nos dice? Porque también esta oportunidad de desobediencia va a mostrar si realmente vivimos en fe o no lo hacemos. Si amamos a Dios, pues nada más de lengua, de boca para afuera. Bien. Vimos los heteos postrar, quebrantar por medio de violencia, causando miedo. El temor es lo básico de los heteos. Este es el primer enemigo a vencer en nuestra nueva forma de vida como cristianos. Es de la antigua naturaleza. Va a haber muchas cosas que nos causan temor. Temor a dejar lo que acostumbro a hacer, temor a apartarme de gente que me lleva al mal, temor a deshacerme de artículos que me están provocando. Eso es lo que hacen los heteos. La forma de vencerlo, segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La semana pasada vimos, las ocasiones pasadas vimos, describimos cada uno de estos: poder, amor y dominio propio. También vimos los jergueseos, uno del que regresa de un peregrinaje, en el sentido de ir de un lado a otro. Vive en confusión e inestabilidad. No entiende, no sabe seguir una ruta, no persevera, eh, pospone las cosas porque vive en confusión. Eso es lo que provocan el enemigo, confusión en nosotros. La antigua naturaleza, eso es lo que quiere controlar, la forma en que quiere controlar. Y la forma de vencerlo es, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dios no es Dios de confusión. Eso no viene de Dios. Tenemos que estar atentos y saber cómo combatirlo. Si no lo viste tú, te recomiendo que veas los episodios anteriores. Ahí está más bien incluido. Bien, ahora vamos a ver el siguiente. El siguiente enemigo son los amorreos. Los amorreos habla de rebeldía, orgullo y finalmente amargado, altivez. Veamos lo que dice la Escritura. El espíritu de rebeldía, síntomas, siempre choca con toda autoridad, choca con la autoridad. No, sea el esposo, el patrón, el pastor, el líder, autoridades, supervisor, siempre está en pugna, conflicto. Segundo, como siempre están viendo injusticias, su estrategia es causar rumores, división, inconformismo, orgullo, maña, y ya sea en la familia, el trabajo, la célula y la iglesia. Siempre están listos para causar divisiones a través de todas estas características que dice aquí: inconformismo, rebeldía, reclamaciones, etc. Ahora, el espíritu de rebeldía, un ejemplo típico, es Absalón, hijo de David. Es un espíritu como este. Segunda de Samuel 13, 20-22. Habían abusado de la hija de David y había abusado de ella Amnón, hermano
de Absalón y hermano de la hija de David. ¿Ha estado contigo tu hermano Absalón? Pues calla ahora, hermana mía. Tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar, que es el nombre de la hermana, desconcertada en casa de Absalón, desconsolada en casa de Absalón, su hermano. También debió estar desconcertada, porque es un ataque que no esperaba. Ella fue a servirle porque se declaró enfermo, pero la sostuvo y con violencia se acostó con ella. Pero Absalón no fue a reclamar, no dijo nada. Dijo, tranquila, quédate en mi casa, no hagas nada. Es tu hermano, no hagas nada. Pero su corazón era diferente. Su corazón estaba planeando cómo deshacerse de su hermano Amnón. Una persona que es dominada por el espíritu de Absalón, es típico del amorreo, cuando tiene alguna discrepancia, rencilla, altercado, etcétera, no soluciona el problema conversando con la otra parte o con las partes involucradas para reconciliarse y perdonarse, que es lo que manda la Escritura. Muy por el contrario, minimiza el asunto, pero en su corazón busca el momento de poder realizar su propia justicia. Siempre va a buscar este espíritu, esta tendencia de nuestra naturaleza antigua, eh, venganza, venganza. No va a soportar que nadie quiera hacerlo menos, de ninguna manera, de ninguna manera. El orgullo lo lleva a la venganza. El no perdonar es parte del orgullo. Así es que, eh, bien. Veamos ahora entonces lo que son los amorreos. Vuelvo aquí a mencionar, los amorreos estaban ubicados en la primera parte por donde entraron Moisés, todavía estaba con vida, y conquistaron al rey de Sheón y al otro rey eh, que también es la zona en donde estaba. Los amorreos estaban ubicados ahí y los amorreos estaban acá también. Sabemos que el primero que señalé con el círculo rojo es en donde quedaron las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, esa zona. Las demás iban a distribuírseles todo el resto de la tierra prometida. Ahora, dijimos amargado, rebelde, hablador, causante de conflictos. Es de la raíz amorir, decir, responder en un sentido para sobresalir. Quiere la atención, quiere ser el centro de todo, quiere que se hagan las cosas solo, como con el deseo de un corazón sin un motivo preciso. También son reconocidos como los moradores de las alturas del oeste, los altos. En Josué 10:6, entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento de Gilgal, no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas, esto es, en las alturas, se han unido contra nosotros. Esa era la característica que tenían los amorreos. Habitaban en los lugares altos, porque ellos querían estar en prominentes, en las altas, en ser los mejores, los más altos. Ese es un enemigo típico que hay de la antigua naturaleza en nosotros. El orgullo está asomándose a la puerta continuamente y a veces está posesionado de la voluntad de muchas personas. Representa el enemigo rebeldía y orgullo. Esa parte de la naturaleza es la de los amorreos. Ahí es en donde tenemos que poner atención. Vamos a orar, Señor, ya que nos muestras que ese es un enemigo común, también parte de nuestra antigua naturaleza. Gracias, Señor, porque nos revelas que es el orgullo, es parte de la cualidad de este enemigo a vencer en la naturaleza de pecado con la que todos nacemos. Con qué se combate es lo que vamos a ver, pero Señor, sabemos que es desagradable a ti, no es parte de lo que tú querías para tus hijos, no es parte de la nueva naturaleza. La nueva naturaleza dice lo contrario. Así es que
Señor, ¿cómo es que vamos a vencer? Ese rebeldía y orgullo es causado por la autosuficiencia e independencia. Obviamente, todo lo opuesto a la mansedumbre. Autosuficiente, independiente, no necesito a nadie. Yo solo puedo hacer todo, yo sé lo que es bueno o lo que no. Ataca el fruto del espíritu en el área de la mansedumbre y la humildad. Esa evidencia de ignorar la identidad espiritual. ¿Por qué? Porque en Mateo 11:29 Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La única forma de encontrar paz verdadera, la paz que viene del Señor, es ser manso y humilde de corazón. Nuestras decisiones, nuestros pensamientos deben ser en un ambiente de mansedumbre y humildad. Eso es lo que es característica. No digo que en ocasiones no haya cosas que lo inquieten o lo irriten aún, pero a fin de cuentas se debe de conservar. A final de cuentas se debe buscar de restaurar una relación con mansedumbre y humildad de corazón. Solo el que no está seguro de quién es en el Señor, el que no tiene conocimiento, el que no se acerca a la Escritura, el que no ha nacido, no ha crecido, no ha madurado, tiene que hacer un espectáculo para conseguir atención y no puede expresar mansedumbre, pues lo confunde con debilidad. Lo confunde con debilidad. Así es que rebeldía, ira, altanería, aspereza, intolerancia, intransigencia, orgullo, salvajismo y es vengativo. Ese es un amorreo. Esa es la parte amorreo que hay en la naturaleza interior tuya y mía. Es muy fácil tratar ya con este conocimiento que empecemos a juzgar a los demás, que empecemos a ver, no, pues este tiene espíritu de amorreo, el área del enemigo amorreo se apoderó de su vida, él es así como lo estás describiendo, pero esto no se está dando para juzgar a tu hermano, porque Jesús dijo precisamente, no juzguéis para que no seáis juzgados, no condenéis para que no seáis condenados. Así es que debemos apartarnos de eso y decir, esto es un espejo para verme a mí mismo, no ver y calificar y juzgar a los demás buscando que cumplen con esas características. De veras que sí lo hay. ¿Por qué? Porque todos lo tenemos. Algunos en mayor, otros en menor grado, pero todos padecemos de esa antigua naturaleza y de ese enemigo que está impidiendo que la nueva naturaleza, una naturaleza de humildad, de mansedumbre, llegue a ocupar el lugar que Dios quiere que ocupe, que conquiste la tierra. Dios sí quiere, Dios nos dio lo necesario para vencerlo, pero hay que pelear. Bien, más cosas que hace el amorreo. Acciones del amorreo. Ya sabemos que orgullo, altivez, egoísmo y egocentrismo. Pero voy a mencionar varias características nuestras de ese enemigo que tenemos que vencer. Tal vez alguna de estas se identifique contigo como lo hace conmigo. La crueldad. La raíz es el centrarse en uno mismo y querer imponerse y que no me pasen por arriba. En el fondo hay baja estima personal. Estoy hablando de sin un motivo correcto, sin un motivo justo. Estoy hablando de imponerse por egoísmo, no por guardar el orden de Dios, que quede claro. Es imponer sus derechos siempre, siempre. Es respondón, siempre está eh, impidiendo que se sujete a la autoridad. Se cree muy importante, le cuesta perdonar, grita a su familia, compañeros o subordinados, pero ante los demás lo disimula. Aparece como muy perfecto, muy correcto. Pierde la calma fácilmente. Fácilmente puede ser que entres en una inquietud o entremos en una inquietud. Cree saber cómo arreglar los problemas de los demás. Y lo dice, no solamente lo cree, les dice cómo arreglarlo. Es muy controlador, menospreciando a aquellos que son su competencia.
Y ya sabemos que el Señor nos dio a cada uno un don, una habilidad, un talento diferente. Todos somos parte, dijo Pablo, del mismo cuerpo. Todos somos importantes para Dios. Tan importante el ojo como la mano, tan importante el pie como la boca. Así es que todos somos parte del mismo cuerpo y todos somos valiosos para el Señor. Es dominante y rígido. No acepta eh, alguna, algún, ser, algo que lleve a mejorar. No lo quiere. Tiene una raíz de amargura, a fin de cuentas. Hay una raíz de amargura, ¿por qué? Porque ya sabemos, el no perdonar lleva al resentimiento. El resentimiento escala hacia el rencor y el rencor acaba en una prisión de amargura, la cual contamina todo lo que está, tal como lo dice Hebreos. Aquí dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No solo le hace daño a la persona, sino que contamina a otros, porque es una persona tóxica, es una persona con la cual no se puede tratar, no puedes tener una buena relación con una persona así. Otra versión dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Hay peligro, hay cuidado de no recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Eso es lo que puede hacer una raíz de amargura, envenenar a otros. ¿Por qué? Pues podemos llegar a ser una persona tóxica que siempre está haciendo daño, no es conforme a su forma de ser, de su reino. ¿Qué forma hay de vencer? Antes de eso vamos a orar. Señor, nos has estado descubriendo a través de tu palabra todas esas características de esa parte de enemigo que vive en nosotros cuando desde que el momento en que nacimos en la carne, pero que cuando nacemos en Cristo, cuando tenemos un nuevo nacimiento, esa nueva naturaleza que hay de parte tuya, Señor, nos das el poder para vencer a ese enemigo amorreo, altivo, orgulloso, rebelde, vengativo y amargado. Gracias, Señor, por hacernos ver y examinarnos a nosotros mismos, para hacernos este examen cada uno en lo individual, para llegar a entender que si nos estamos comportando de esa manera, hay formas de combatir, hay formas de recuperar, pero no podemos dejar que el amorreo habite en nuestra tierra, en nuestro ser, que nuestro corazón esté santificado con esa nueva naturaleza imperando en las decisiones, en las acciones, en las palabras que nosotros hablemos. Gracias, Señor, porque conocer al enemigo es el primer paso para poder derrotarlo. Gracias, Señor, porque nos vemos a nosotros mismos en muchas ocasiones actuando así. La parte del amorreo de esa naturaleza antigua surge en nosotros, pero una vez que lo hemos detectado, vamos a combatirlo. Muchas gracias, Señor, porque tu Espíritu nos ayuda, tu Espíritu nos habla y nos alerta. Por eso dijiste, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso es que nosotros queremos combatirlo y vencerlo, tal como es tu voluntad. En el nombre de Jesucristo. Bien. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Siempre no va a poder acercarse al Señor alguien que tiene el enemigo amorreo imperando en su vida. No puede. Dios lo resiste, lo detiene, lo aparta. En cambio, Dios le da gracia a los humildes. Tal vez te humillas para poder tener una buena relación con alguien. Tal vez lo tienes que hacer porque te afectó, de alguna manera habló o hizo algo que te, que te avergonzó, tal vez, o tal vez tú cometiste el error, como yo lo he hecho, y
Debo ir a pedir perdón, a restaurar la relación, que eso es lo que Dios espera. Eso es lo que el Señor espera de cada uno. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, dice el versículo 7, el mismo capítulo 4 de Santiago. Resiste al diablo. El diablo sabe cuáles son los enemigos que habitan en nuestra antigua naturaleza. Por eso la tentación es para provocar al enemigo amorreo que despierte, que reclame su territorio que ha ido perdiendo. Pero si lo resistimos con las armas, la armadura, con la palabra, con la humildad y la mansedumbre, con los dones, perdón, con el fruto del Espíritu que se ha desarrollado en nosotros por andar en el camino de Dios en santidad y buscando siempre lo que nos hable el Espíritu, finalmente huirá de nosotros, va a desistir como lo hicieron todos esos enemigos, como los amorreos que el pueblo de Israel, los hebreos, tomaron sus tierras, destruyeron todo lo que había, mataron a todos los habitantes, aún en algunos casos hasta los animales, y se quedaron en esa tierra para pasar a ser de los hebreos, tal como Dios los había prometido. ¿Por qué permitió esto Dios? Porque estos pueblos, estas 7 naciones, habían llegado al colmo del pecado, tal como Sodoma y Gomorra. Estos también habían dado Dios tanto tiempo, tantas oportunidades, pero nunca se arrepintieron y nunca buscaron. Idólatras, eh, con pasiones vergonzosas, eh, eran muy tremendos estas 7 naciones. Por eso Dios los desposeyó, porque a fin de cuentas la tierra es de Dios y Él la da a quien Él quiere. Así es que en este caso, el pueblo hebreo había sido escogido, fue un pueblo que estuvo en esclavitud, fue un pueblo que fue entrenado en la guerra a través de vencer a estas naciones. Nótese que el humilde es el que se somete. Someteos pues a Dios, dice este versículo 7. El humilde es el que se somete. Está hablando el 6 de humildad y el 7 de someteos pues a Dios. Someterse es una palabra que está formada de 2 palabras griegas, upo o bajo y tazo, arreglar en forma ordenada. Esto es upotazo, ponerse en el orden correcto, abajo, abajo, tomar la posición correcta abajo de la autoridad. Nos habla de sujeción, pues no mira sobre quién estoy, sino bajo quién estoy. Eso es lo importante. A ver, ¿quién es mi autoridad? ¿A quién tengo que sujetarme? Eh, ¿Quién es la persona que fue delegada por Dios para estar en autoridad en este lugar? Cualquiera, a donde vayas. Lucas 22:25 dice, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino que sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Y desde luego, la rebeldía y el orgullo no soportan estar sujetos a nadie, ni siquiera al mismo Dios. Resisten a Dios. De hecho, dice Romanos 13:2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Por qué? Porque Dios se había dicho, toda autoridad es puesta por Dios, y quien resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste y acarrea condenación. También de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque decía, toda autoridad es puesta por Dios. Bien, toda. Tus padres, tus maestros, y estoy yendo en orden de crecimiento en la vida. Los padres, los maestros, los jefes, si tienes jefes, las autoridades civiles, las autoridades de la iglesia, siempre hay alguien bajo quien debemos estar. Todos estamos bajo autoridad. Yo yo me sujeto a la autoridad que hay sobre mí, y estoy hablando
por supuesto, del Señor, todos estamos sujetos a Dios, pero también una autoridad que fue puesta por Dios sobre mí. Un pastor que ustedes conocen, que espero invitarlo pronto para que comparta también otra vez con nosotros. Por ahí, pues los que no lo conocen, lo conozcan. Él nos va a compartir algo. Estamos en pláticas para ver pasando estas fechas. La otra versión dice, por lo tanto, quien se opone en contra de las autoridades, también se opone en contra de lo que Dios ha ordenado y será castigado. Miren, estas cosas, todas estas cosas que dicen Pablo y los demás apóstoles, se escribieron durante un periodo difícil de persecución, de daños a la gente, a los creyentes. Nerón quemaba a los creyentes, los hacía teas humanas, o sea, antorchas, los bañaba en aceite y les prendía fuego hasta que se consumían y con eso alumbraba la ciudad, los ponía en unos troncos, los amarraba, en unos postes, los amarraba ya mojados con aceite y luego con una antorcha les ponía fuego. Pero nunca dice, vayan en contra de ellos. Eso no es justo. No, que muera Nerón. A veces, hace poco platiqué con este pastor Gabriel, que es el que les digo, decía, sí, a veces Dios permite que haya autoridades que son resultado de nuestro comportamiento, de nuestras acciones. Por ejemplo, pues en la época de Nerón había idolatría, pero rampante, campante, aún entre los judíos había idolatría, que decían que amaban a Dios, pero adoraban ídolos también, o también entre los demás pueblos que estaban bajo Roma. Igual cuando Hitler, igual cuando la nación o las naciones empiezan a desviar, va a haber consecuencias porque Dios va a disciplinar a aquel que resiste la autoridad o aquel que busca andar en idolatría y en pecado. Lucas 7:8. Aquel centurión que le dijo a Jesús, Señor, no te molestes en venir a mi casa, no soy digno de que entres en mi casa, Señor. Por favor, Señor, solamente di la palabra, porque yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Él entendía el principio de la autoridad, esto ya lo vimos en alguna ocasión, aquí un martes, así es que eh, entendía perfectamente la autoridad del Señor, a pesar de que era un centurión romano de los que estaban en autoridad. Por eso es tan importante que entendamos que humildad es ponerse de acuerdo con Dios en cuanto a nuestra identidad. Es muy importante que lo entendamos. Eso es humildad. Tan malo, tan malo es pensar más de uno mismo que lo que debe pensar, como pensar menos de lo que debe. Pablo nos dice, tengan un balance, un equilibrio. Ni se piensen que menos que son ustedes, ni piensen que más son ustedes. Tengan un equilibrio. De hecho, la Escritura dice que humildad no es menospreciar los dones, habilidades e individualidad que Dios nos ha dado. Cada quien tiene un llamado, cada quien tiene talentos, cada quien tiene un plan precioso, perfecto, diseñado por Dios, establecido por Dios desde antes de la fundación del mundo para que anduviéramos en él. Así es que no menosprecies a nadie o no te menosprecies tampoco tú por tus dones, habilidades, individualidad, ni tampoco te sientas superior porque tienes dones que parecen ante los demás muy especiales, pero fueron dones. Dones es dados por el Espíritu. Yo creo que todos hemos encontrado a personas así que a fin de cuentas les daña a sí mismos y daña a los demás. Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener,
equilibrio, balance, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios nos dio una medida de fe. Nosotros tenemos que mantenernos, no caer en la tentación de ni menospreciarte ni sobrepreciarte. ¿Por qué? Porque ambos extremos no son de Dios. Por eso nos dice, no tengan, y quiero que vean esta otra versión. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, dice Pablo, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Conforme a lo que tú tienes de revelación y te ves, ten cuidado, ni te menosprecies ni te sobreaprecies. Hay que tener cuidado, y esto es un mandamiento. Si ustedes lo ven, Pablo, a través de Pablo, el Espíritu está dando un mandamiento. Dice, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, ¿quién? El Espíritu. Le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: una autoridad puede advertir. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Ni superior ni inferior. ¿Verdad? Bien. Ahora, pregunta, pregunta, pregunta de análisis para cada uno de nosotros. Una pregunta de análisis. ¿Cómo están los amorreos en tu tierra prometida? ¿Cómo van? ¿Qué tanto territorio has ganado? ¿Qué tanto has eliminado en ti mismo? Porque ya dijimos, no es para juzgar a otros, es para juzgarnos a nosotros mismos, todo esto que hemos visto. Es muy fácil caer en la tentación y en el pecado, por medio de la tentación en el pecado de juzgar al otro. No, no, hombre, olvídate, la vez pasada, no, hombre, el otro, todos hemos visto esas actitudes del amorreo que hay en ti y en mí, siempre. Esos son los que Dios quiere que venzamos. Esas son las cosas que debemos destruir del todo y no hacer alianzas. Quiere decir, bueno, es que a veces sí se me pasa. Bueno, lucha contra eso. Sé que no eres perfecto, sé que no soy perfecto, sé que estamos en el camino de ser perfeccionados, pero una vez que te das cuenta de que hay un amorreo ocupando tu tierra, necesitas destruirlo. ¿Tengo la capacidad? Sí, pero es que no puedo, es más fuerte que yo. Sí, es más fuerte que tú, pero Dios dijo que los ha entregado en nuestras manos. Eso quiere, otra forma de decirlo es, te he dado la victoria, tómala, combate con tu propia capacidad que te he dado, con las armas que te he dado, con el poder del Espíritu, con la armadura espiritual, combate, combate contra él y toma su territorio y destruye todo lo que tiene, todo. Bien. Entonces, vuelvo y pregunto, ¿cómo están los amorreos en tu tierra prometida? ¿Han perdido terreno? ¿Te habías dado cuenta de que hay amorreos en tu vida, en tu corazón, en tus pensamientos? ¿Has detectado amorreos? ¿En tu forma de hablar has detectado amorreos? ¿En tus acciones continuas? ¿En tu trato con otros has detectado que hay un amorreo viviendo ahí? ¿O muchos amorreos viviendo ahí? ¿Cómo están? Ya vimos cómo combatirlos. Humildad, mansedumbre. No pienses ni de más ni de menos. Tienes la nueva naturaleza creada por Dios para darnos, hacernos cada vez más semejantes a Jesucristo. Si no puedes valorar la sabiduría de Dios en el diseño de autoridad delegada, y esto es importante, debemos reconocer a una autoridad. Toda autoridad es puesta por Dios. Quiere decir, toda autoridad es delegada por Dios. Delegada por Dios. Eh, Voy a decir algo que no acostumbro decirlo, no, pero tampoco puedo menospreciar lo que Dios hace. En una ocasión, cuando iba a ser, antes se llamaba el pastor principal, vamos a decirlo, para no entrar en lo que son ancianos, etcétera, de una iglesia que se iba a formar. Éramos 4, o en ese tiempo 2 que estábamos ahí,
posibles, 3, perdón. Y yo dije, yo estaba seguro de que no era para mí eso. Yo estaba seguro, convencido de que ellos tienen más habilidades que yo, más destrezas que yo, más talentos, más carácter que yo. Y entonces me llamaron y me dijeron, ¿sabes qué? El Señor nos mostró que debe ser tú el que va a estar como pastor en esa iglesia. No es esta, pero en la anterior, en donde fui ya considerado pastor al principio, allá en el 1998, cuando empecé. La verdad, honestamente, yo dije, "Ay, me queda grande el zapato, esta no es mi medida". Dijo, no, pero es que no eres tú el que tiene que ver tu capacidad, ni siquiera nosotros. Estuvimos orando, estuvimos buscando, se reunió todo el consejo y llegamos al consenso de que ibas a ser tú. Muy bien. Entonces, me sujeto a la autoridad y empezamos. Y desde entonces he aprendido lo que es autoridad delegada y siempre busco mi autoridad y busco cómo sujetarme y no entrar en ninguna de las características del amorreo que que debe haber en todos. Todos tenemos un amorreo. Experimentarás que la gente que tiene autoridad sobre ti es muy autoritaria. Si no tienes claro el diseño de autoridad delegada, la sabiduría de Dios en el diseño de la autoridad delegada, tú vas a experimentar que la gente que tiene autoridad sobre ti es muy autoritaria, muy mandona y nada humilde. Eso es lo que vas a ver. Vas a juzgar, no, hombre, olvídate, no, hombre, es muy controlador, se impone completamente, siempre quiere que se haga lo suyo. Esa es parte de no tener clara la sabiduría de Dios en el diseño de autoridad delegada. Comento, perdón, comento que parte de lo que insisto en que no somos, no debemos, no debemos ir en contra de las autoridades gubernamentales, nivel que quieras, desde el más alto hasta el más bajo, es por esto mismo. Si no podemos entender esto y caes en el juego de criticarla, burlarte, menospreciarla, estás haciéndolo para contra Dios, en contra de Dios. Es tan delicado porque es pecado. Es pecado. Es un pecado que Dios dice que va a ser castigado. Todo el que resiste a la autoridad será castigado, como lo vimos en la pantalla anterior, en el versículo anterior. Así es que dice Romanos 13:2, en la versión segunda que les presenté. Por lo tanto, quien se opone en contra de las autoridades también se pone en contra de lo que Dios ha ordenado y será castigado. Hay muchas pruebas, que le decimos pruebas, que a fin de cuentas sí, nos van a perfeccionar si hacemos lo correcto. Hay muchas circunstancias que podemos estar viviendo porque te burlaste, porque renegaste, porque dijiste, no, ya deberían de quitar, no, hombre, qué bárbaro. No, hombre, mira lo que está haciendo. Ahora sí, es mejor callar que ser castigado. ¿Por qué? Porque no permanecerá sin castigo. Dios dice, Dios disciplina al que ama y castiga a todo el que recibe por hijo. Así es que cuidado con hacer algo, ya sea hacer, decir, pensar algo contra una autoridad delegada, una autoridad puesta por Dios. Es pecado. Bien, entonces, pero eso solo será un espejo, eso solo será un espejo reflejando la actitud que hay en ti por no acabar con los amorreos de tu mente. Cuando hay amorreos, puedes decir, ¿tengo problemas con mi autoridad? Sí, hay amorreos. Hay amorreos que tienen tu tierra, parte de tu ser. Y a Dios le desagrada. Dios te dio todo lo necesario para vencerlo, pero te has descuidado y permites y convives y lo aceptas como, bueno, es mi personalidad, ¿qué quieres? Así yo soy, así era mi papá y mi abuelo y no sé quién, justificando el pecado. Y eso no tiene justificación.
Ese amorreo hay que matarlo. Vamos a orar. Voy a quitar la pantalla porque vamos a terminar con eso. Bien. Señor, Señor, perdónanos cuantas veces hemos tenido comportamientos de un amorreo, rebelde, orgulloso, altivo, menospreciando, imponiendo, controlando, tal como lo acabamos de aprender. Todo esto, Señor, es contrario a tu llamado, a tu carácter. Tú dijiste, sed mansos y humildes de corazón. Llevad mi yugo sobre vosotros y sed mansos y humildes de corazón. Tú lo fuiste, Señor. Tú no te impusiste en contra de tu autoridad, que era el Padre. Siempre obedeciste, siempre te sujetaste. Muchas gracias, Señor, por enseñarnos. Gracias, Señor, porque ahora tenemos la habilidad, la inteligencia espiritual para detectar al amorreo que vive en mí y destruirlo, conquistar esa área de nuestro ser que no te pertenecía a ti, que no era parte de la naturaleza nueva que tú nos diste. Pelearemos hasta declarar victoria sobre esa área de nuestro ser, y el amorreo vivirá hasta el momento en que nosotros nos demos cuenta y peleemos la batalla y lo destruyamos completamente. No habrá alianzas, no dejaremos que viva haciendo de repente o en ocasiones, o porque eso me molesta. De ninguna manera. Ese amorreo debe morir completamente. Gracias, Señor, por enseñarnos. Gracias por darnos las armas. Gracias por darnos el poder de tu Espíritu para combatirlo y destruirlo. Gracias en el nombre de Jesucristo. Señor, perdona cuanto hemos dejado vivir a ese amorreo en cada uno de nosotros. Yo te pido, Señor, que tanto en lo individual cada uno como nuestra iglesia tenga la certeza de ir y combatir contra el amorreo que hay en nosotros y lo destruya. En el nombre de Jesucristo, amén. Oro también por los enfermos, Señor. Yo te pido, Señor, restáuralos. Yo sé que tu corazón, Señor, es para verlos sanos. Tú dijiste que viniste para sanar a los enfermos y nos enviaste a sanar enfermos, Señor. Gracias, Señor, porque el poder no viene de nosotros ni porque podemos juzgarnos de si lo podemos hacer o no. Creemos, por lo tanto, actuamos conforme a lo que dice tu palabra. Oren por los enfermos, oren por los enfermos, ir a sanar a los enfermos. También, Señor, te pido por los quebrantados de corazón, por aquellos que están viviendo una herida emocional fuerte, un trauma que adquirieron o que fue impuesta por otras personas, fueron dañados por otras personas o por las circunstancias o aún a lo mejor tal vez por ellos mismos. Te pido, Señor, sana sus corazones, que el ungüento de tu Espíritu Santo sea derramado y ese ungüento cierre esa herida. Gracias, Señor, por cicatrizar heridas emocionales. Gracias, Señor, por todos aquellos que están pasando por una falta de libertad física en las prisiones, tanto hombres como mujeres, que se han convertido ahí mismo o entraron y por algún motivo llegaron a ser presos, pero Señor, nadie es preso cuando vive en ti, porque tú nos das la libertad. Señor, te pedimos también para que actúes, para que la justicia actúe conforme a tu voluntad y salgan libres para seguir haciendo la obra, que al salir no se desmoronen, no se debiliten, no se aparten del camino, sino que sigan adelante. Señor, gracias, Señor, porque porque tú nos provees de todo lo que necesitamos. Tú no dejas que nadie padezca, tal como lo dijo David, que nunca vio a nadie. Joven fui y envejecido y no he visto a nadie desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Nosotros sabemos que esa es una palabra que tú inspiraste a David como en forma de profecía que llega a nosotros y la tomamos para cada uno
de toda esta iglesia y de todos aquellos que se acerquen para orar por este motivo de tener problemas económicos, financieros, todo eso. Gracias, Señor, por aquellos que fielmente están diezmando, ofrendando también, Señor. Gracias porque sé que el único que conoce lo que están haciendo lo que estamos haciendo cada uno de nosotros eres tú, Señor. Y tú darás la recompensa a su debido tiempo. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias, Señor. Amén. Bien, pues terminamos esta